tú serás hoy champaña. Olá a todos, buenas tardes desde Roma. E vamos juntos, durante esta hora, hablar da vocação marista, dos seguidores e das seguidoras de Champagnat, maristas hermanos e maristas laicos e laicas. Este encontro de hoje é encontro promovido por el Secretariado de Laicos do Instituto da Administração Geral. A este evento se uniu com muito gosto, com muito carinho, também o Secretariado Hermanos Hoy. O objetivo deste encontro é muito sencillo: parar um pouco, parar um momento e conversar sobre a caminhada comum de hermanos e laicos que seguimos o carisma de Champagnat, subrayando alguns elementos da vocação marista e ojalá também tentando vislumbrar alguns desafios para o futuro do ser marista, tanto como laico e como hermano. É claro que eu não serei o protagonista do encontro. Os protagonistas serão Manuel Gómez Cid, que nós conhecemos como Manu, que está em Espanha, e a quem los saludamos assim com um momento rápido. Olá, Manu. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Ángel también, buenas tardes. Está con nosotros también el hermano Ángel Medina, que nos acompañará en esta media, una hora más o menos, vamos a estar juntos. Manu es un laico marista de la provincia mediterránea, que desde febrero pasado hace parte del equipo del secretariado de laicos del instituto. Como dizia, ele vive em Sevilha, é casado com Maria, tem 3 filhos, Pablo, Marcos e Daniel. Tem percorrido muito hermoso com os maristas, desde a formação nas escolas maristas, incluso em seu percurso profissional, hasta diretor. Ele mesmo nos conta que ha descoberto a riqueza do carisma marista através de sua vinculação com os grupos de amistade e vida cristiana. Atualmente, na província, desde setembro passado, coordena o Conselho de Vida Marista e trata de animar os processos de discernimento vocacional dos laicos, as diferentes realidades comunitárias que existem na província e também a vivência da espiritualidade. Depois, contaremos também com o hermano Ángel Medina. Buenas tardes. Hola a todos. El hermano Ángel está con nosotros aquí en la Casa General y es el director del secretariado Hermanos Hoy. El hermano Ángel es natural de España, conoció a los maristas en Cataluña, pero desde temprano se incorporó al distrito de Paraguay, donde estuvo por 24 años trabajando en la formación, en la pastoral, incluso como animador del distrito. Hoy pertenece a la provincia de Cruz del Sur, pero desde 2010 que está ayudando la formación del instituto, primero en el Escorial, Madrid, en el Centro de Espiritualidad. Desde 2016 pasó a ser parte del equipo que anima y forma los candidatos para el proyecto Lavalá 200 de las comunidades internacionales para un nuevo comienzo. Desde setembro de 2018, começou a trabalhar no secretariado Hermanos Hoy, primeiro como diretor adjunto, e desde janeiro deste ano, como diretor. Estuvo também na comunidade internacional de Manciana, que é responsável do Instituto pela Formação Permanente. Hoje, como dizia, é o diretor do secretariado Hermanos Hoy. Nosotros estávamos hasta ahora, sempre, hasta alguns anos atrás, sempre acostumbrados a falar de laicos e laicas maristas, maristas laicos e maristas laicas, e hermanos.
ahora con el nuevo plan estratégico del gobierno general actual, se ha cambiado un poco. En el organigrama del plan estratégico encontramos no más área laicos y área hermanos, pero encontramos la área vida marista. Yo quería empezar con el hermano Ángel, que nos contase un poco qué está por detrás de este cambio, de esta iniciativa. Muy bien, pues muy buenas tardes para todas y para todos. Un gusto de poder participar en este encuentro. Gracias por la invitación, Manu y también Luis. Y bueno, con mucho gusto me uno a este encuentro. Y para responder esta primera pregunta sobre ahora por qué hablamos de vida marista, el plan estratégico que tiene la Administración General es un plan que quiere poner en práctica lo que las intuiciones y las propuestas del capítulo general. Si habla de hermanos y laicos, me parece poner en evidencia que en el Instituto Marista, los maristas podemos vivir nuestra vocación desde la realidad de hermano o desde la realidad de laico. Y cuando hablamos de familia global, estamos queriendo decir que en una familia nos reconocemos todos pertenecientes a la misma familia, aun siendo y ocupando distintos lugares dentro de esa familia. A mí me parece que el que hoy hablemos de vida marista es como integrar las dos realidades en una sola. Es decir, hablamos del secretariado de laicos y hablamos del secretariado de hermanos hoy, pero en definitiva esta distinción es simplemente como una manera de cómo animamos las dos formas, vamos a decir, concretas de vivir la vida marista. Pero en realidad lo que estamos hablando es de una única familia y una única realidad de cómo nos vinculamos y cómo somos y estamos viviendo el carisma marista hoy. A mí me parece que la imagen de familia global integra perfectamente y refleja muy bien lo que queremos decir cuando hablamos de que en el instituto vivimos de dos formas distintas la pertenencia, el carisma y la misión. Manu, claro que esta nueva conformación, digamos así, del organigrama de la Administración General no nació por caso. Seguramente esto tiene raíces no solamente, pero sobre todo en el capítulo general. ¿Qué nos ha dicho el capítulo general? Bueno, yo quería en este sentido profundizar en la idea que nos ha compartido Ángel y sobre todo también irnos un poco hacia atrás en el tiempo en lo que significa descubrir nuestra propia vocación. Descubrir la vocación como llamada que Dios nos hace a cada uno personalmente y que supone una respuesta. Hasta ahora, bueno, pues la única institución, ¿no?, en el mundo marista es el Instituto de los Hermanitos de María, el Instituto de los Hermanos Maristas. Pero desde hace ya mucho tiempo, y muchos podemos dar fe de ello, pues el carisma se ha abierto, ¿no?, por decirlo así, a tanta gente que hemos sido cautivados por la experiencia de María y de Champañá como seguidores de Jesús. Y todo lo que poco a poco pues, se ha ido descubriendo en nuestra familia, pues aparece también en los distintos documentos, en los documentos de cada una de las provincias, en los documentos capitulares. Y a mí me parece muy bonito esta convicción que aparece en el 22 capítulo general, en el último, cuando dice que como maristas de Champañá creemos que el futuro del carisma estará basado en una comunión de maristas plenamente comprometidos. Y esta experiencia de comunión, que es la que hoy de alguna forma estamos intentando plasmar con esta conversación, pues
yo la vislumbro no en el futuro, sino como algo que ya está haciéndose realidad. Quizá hay que profundizar en ella, hay que darle más contenido, pero sí es cierto que si nos movemos por todas las partes de nuestro mundo, donde hay presencia marista, descubrimos a muchos hermanos y a muchos laicos y laicas implicados, comprometidos y sobre todo alentados e inspirados por este carisma que compartimos, que es el de Champagnat, ¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia del capítulo general pues se plasma en un papel, ¿no? En un documento, pero creo que detrás de todo eso hay muchísima vida que ya se ha ido viviendo antes, pero que se nos invita a seguir recorriendo en los próximos años. A propósito desta vida não compartida, em el Instituto já temos algo acontecendo que talvez poderíamos passar ao hermano Ángel. O que está acontecendo no Instituto que hace realidad esta proposta? Bien, la primera cosa que hoy está pasando es que estamos admitiendo la diversidad dentro de lo que sería la forma de querer vivir la vida marista. En una familia hay distintos miembros y cada miembro forma parte igualmente de la familia. A mí me parece que cuando hablamos de la vocación marista, hermanos y laicos, lo que estamos diciendo es que reconocemos que hay diversas maneras de vivir la vida marista. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Conectando con la primera pregunta, es que hermanos y laicos ya no solamente estamos trabajando cada uno de nuestros secretariados animando pues la vocación de laico por parte del secretariado de laicos y la vocación de hermano por parte del secretariado de Hermanos Hoy. Hoy hemos dicho, no, tenemos que trabajar juntos. Por eso mismo que, por ejemplo, me parece un signo muy valioso el que en este momento el director del secretariado de laicos es Raúl Amaya, es un laico que ya ha estado trabajando previamente en el secretariado con otros hermanos y hoy es él el director del secretariado. Un laico está ocupando dentro del instituto un nivel de responsabilidad que me parece que está poniendo de manifiesto lo que ya está pasando de una manera real en muchas, en las distintas provincias del instituto. La responsabilidad de muchos centros, y no solamente la responsabilidad pedagógica, sino también a veces la responsabilidad sobre animación de muchas áreas de la vida marista, es llevada por laicos y por laicas. Entonces, esto está aconteciendo y lo que a mí me parece como muy valioso, como decía Manu, es que estamos recogiendo toda una herencia de varios años atrás en la que hace posible que hoy entendamos con mucha naturalidad que la responsabilidad y la animación de la vida marista tanto puede estar llevada por hermanos como por laicos. Aparte de esto, hay también toda una serie de eventos y de acontecimientos en los cuales participamos al mismo nivel hermanos y laicos. Por ejemplo, el año pasado se realizaron diversos programas regionales, por citar algunos, en los cuales participaron hermanos y laicos conjuntamente y fue un programa de formación de animadores y líderes comunitarios. A mí me parece que estamos diciendo que nos reconocemos como responsables iguales, en igualdad, en la animación del carisma y de la vida marista. Bueno, yo por complementar un poco lo que nos ha contado Ángel, es cierto que algunas de las cosas de las que estamos hablando hoy no son nuevas, no del todo, ¿no? Sino que ya se vienen hablando, trabajando desde hace bastantes años, ¿no? Desde el área de laicado en concreto, pues desde el tiempo en el que el hermano Pau Fornells estuvo al frente de esta primera experiencia internacional de animación y posteriormente el hermano Javier Espinosa y todo su equipo.
Y en la actualidad, como decía Ángel, pues esta nueva faceta del secretariado de laicos, donde estamos animando directamente esta vida, pues 4 laicos y laicas, ¿no? Entonces yo creo que aquí en esta visión de proceso histórico, pues vamos dando pasos, ¿no? Hay documentos bonitos, ¿no?, donde hemos ido definiendo, tratando de definir nuestras propias vocaciones, ¿no? Pues la vocación del hermano bueno, pues aparece en las constituciones, en la regla de vida que recientemente se aprobó y se publicó. Y en el área de laicado, en la vocación laical, pues el documento de En torno a la misma mesa, que ya ha cumplido algo más de 10 años, y que después se ha ido concretando pues en alguna nueva manera de seguir profundizando en esta vocación, ¿no? Por ejemplo, el documento Ser Marista Laico, que fue considerado como documento de referencia en el último capítulo. Y desde el área, por ejemplo, del Secretariado de Laicos, pues algunos de los eventos que hemos ido ya realizando, ¿no? Pues fundamentalmente es hacernos presentes en las distintas provincias para animar procesos vocacionales relacionados con la vocación laical. Y cada vez más, pues en sintonía, como decía Ángel, con el equipo Hermanos Hoy, participando, por ejemplo, en los programas regionales o en otras iniciativas donde conjuntamente vamos actuando. En concreto, desde el Secretariado de Laicos, pues ahora mismo estamos inmersos en algunas tareas, ¿no? En algunas tareas bonitas. Algunas, como decía, en los programas de formación, los programas regionales. Es cierto que para este próximo año, pues por motivos ajenos a nuestra voluntad, pero que se imponen, esta pandemia que estamos viviendo a nivel global, pues pospondremos los programas regionales para el siguiente curso, ¿no? Pero también pues quería compartir el hecho de la propuesta para seguir formando líderes laicales en el instituto, que también intentaremos hacerlo durante el curso próximo, el año 2021, para seguir, pues de alguna forma, animando la vida de tanta gente que se plantea cómo seguir a Jesús desde el carisma de Champaña. Y yo creo que eso es algo que merece la pena ser acompañado y seguido. Y también todo lo que tiene que ver con procesos que nos lleven a algún tipo de pertenencia o algún tipo de vinculación al carisma que todavía formalmente pues no está implementado en el instituto, ¿no? Pero se van dando pasos para ver de qué manera hay posibilidad de algún tipo de estructura asociativa en donde los laicos nos sintamos reconocidos y podamos compartir nuestra vocación desde un reconocimiento institucional. Bueno, estas son algunas de las cosas que vamos compartiendo. Con Ángel y el Secretariado de Hermanos Hoy, pues ya nos hemos encontrado varias veces y nos planteamos pues algunas cosas conjuntamente que yo creo que son un signo de esta experiencia de comunión que ya llevamos viviendo años, pero que ahora yo creo que sí se plasma de otra forma diferente, ¿no? Bien, ahora la idea que gostaríamos de desarrollar un poco es entrar un poco en el vivo del ser marista. Entonces, podría parecer un poco superficial, pero yo empezaría con Manu. Se yo te preguntara, ¿no? ¿Qué es ser un laico marista? Es una pregunta, puede ser banal, porque aquí todos somos vocacionados, digamos así, pero yo creo que es importante responder esa pregunta. Si alguien te preguntara, ¿no?, fuera del mundo marista, ¿qué es ser un laico marista, un marista laico? ¿Qué responderías, Manu? Bueno, la primera tentación que tendría es irme a algún manual que lo defina. De hecho, si nos vamos a En torno a la misma mesa aparece, ¿no?, una cierta definición. Pero yo quería compartirlo mejor con lo que ha sido mi propia experiencia personal, ¿no? Y yo creo que eso también pues concreta de alguna forma lo que pueda haber en un papel, ¿no? Si alguien me preguntara, bueno, ¿y cuándo has descubierto tú esto de ser laico marista como vocación? Bueno, pues evidentemente no fue en los inicios de mis planteamientos vocacionales, ¿no?
porque cuando uno es así adolescente, joven y se hace planteamientos, está en grupos, como decía antes Luis, bueno, pues la vocación todavía no se entiende así como muy claramente, ¿no? Es más, quizá en ese momento en el que a mí me toca vivir con 18, 20 años aproximadamente, pues hablar de vocación era hablar de vocación a la vida consagrada, fundamentalmente, ¿no? Y la vocación laical, pues todavía no, bueno, no es que no se hablara, posiblemente en la Iglesia sí, pero yo no tenía conciencia de ese tema, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el contacto con mucha gente, muchos maristas, hermanos y laicos a lo largo de todos estos años, voy descubriendo que, bueno, primero, que la vocación es algo dinámico, ¿no? Es una experiencia que no se da de la noche a la mañana, sino que yo creo que dura toda la vida, ¿no? Una experiencia en la que uno va sintiendo, yo voy sintiendo que a través de distintas mediaciones Dios me va diciendo, ¿no? Me va poniendo por delante, pues, posibilidades de vivir de una forma diferente, descubrir que merece la pena seguir a Jesús, que es una vida que lleva a la plenitud. Y en todo este contacto, sobre todo, como decía, con personas concretas, voy descubriendo una manera de vivir ese seguimiento de Jesús, ¿no? Que es la de los maristas, la de los seguidores de Champañá. Y descubro poco a poco que, bueno, pues yo no me siento llamado a la vida consagrada, ¿no? Y sin embargo estoy participando permanentemente, pues, en la experiencia de grupos de vida cristiana como animador, posteriormente también como trabajador en una obra, como profesor, haciendo alguna experiencia también comunitaria allí en América Latina. Y claro, todo eso se va poniendo delante de mi vida y me va ayudando con tiempos de oración, de diálogo con algunas personas, con algunos hermanos sobre todo, ¿no? Pues a ir poniendo nombre a aquello que yo voy sintiendo por dentro, ¿no? Y en un momento determinado, ya algo más adulto, ¿no? Pues descubro que la vocación laical es también una vocación. Parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero quizá eso todavía no lo hayamos descubierto, pues, la inmensa mayoría de bautizados en nuestra iglesia, ¿no? Que somos gente que también somos llamados por Dios, ¿no? No solamente a la vida consagrada o al sacerdocio ministerial, ¿no? Y eso significa, pues, tomar conciencia de que Dios me llama por mi nombre y que me invita a dar una respuesta. En el momento en el que yo me hago consciente de eso, pongo nombre a esa experiencia y además digo que quiero vivirlo al estilo marista, pues yo creo y me considero un laico marista. Es cierto que todavía falta esa fase como de reconocimiento institucional, quizás, ¿no? Pero me parece que va mucho más allá de la simpatía por lo marista o de sentirme bien en esta familia, ¿no? Como sentimiento, bueno, pues que tiene mucha gente, sino una toma de conciencia, de lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Y cómo quiere que responda. Y eso después, pues evidentemente, lo tratas de vivir en los ámbitos donde un laico, pues, se mueve, ¿no? Primero en la familia. Antes nombraba Luis a mi mujer y a mis hijos, que es donde primeramente desarrolla uno, pues, su vocación, ¿no? La vocación también a la vida familiar, a la vida matrimonial, en el trabajo y en la ciudadanía, ¿no? En la ciudadanía del mundo en el que vivimos, ¿no? En la política, en la cultura, en el compromiso social de transformación del mundo en el que vivimos. Y yo creo que ahí es donde se va desplegando todas las posibilidades que tiene la vocación laical. Bueno, creo que me he extendido un poquito, ¿no, Luis? No, bien. A este propósito de vocación del marista laico o del marista Ángel, hermano Ángel, ¿tú cómo ves a un laico marista? Bueno, una de las cosas de las frases que tiene mucha fuerza para mí en este momento es la que dice el capítulo de Transfórmanos, Jesús,
y envíanos como familia global. O sea, yo veo al laico y a la laica un compañero de camino. Veo al laico y a la laica que con ellos somos enviados a llevar adelante un determinado proyecto y el sueño de Marcelino. A mí me encanta y la verdad es que entiendo mi vida como marista de una forma más clara cuando he hecho la experiencia de llevar adelante la misión y de vivir en comunidad juntamente con los laicos y las laicas. Creo que no es que complementen nada, o hablemos en complementar nada, sino sencillamente es como caminar juntos y ponernos a remar en la misma dirección. Me parece que con los laicos estamos aprendiendo también a vivir de una manera nueva y quizá más cercana el atender las necesidades de los jóvenes de nuestro mundo y especialmente los más vulnerables. A mí me parece que estar con los laicos y cómo yo me siento con ellos, yo diría que nos hacemos cómplices unos y otros de llevar adelante la misión en la Iglesia y también la misión de Marcelino Champagnat. Cómplices quiere decir que estamos entendiendo como algo muy importante que podemos aportar a la realidad del mundo juvenil y que ambos, unos y otros, tratamos de ofrecernos los dones con los que hemos sido adornados en nuestra propia vocación para el mejor servicio a estos jóvenes y en particular aquellos que viven en los márgenes de la vida. Por eso que yo súper contento de poder compartir mi vida al lado de los laicos y de las laicas. Y solamente quiero expresar también como un detalle importante a partir de la experiencia de las comunidades internacionales es mi admiración por su compromiso, muchos de ellos y ellas, y algunos jóvenes y otros ya más adultos, e incluso como matrimonios, por ofrecerse a vivir durante 2, 3 o 4 años un servicio fuera de su país, dejan su familia, dejan su país, dejan lo que serían las posibilidades de un mejor estado de vida para decir yo también quiero estar al servicio de la misión de forma intercultural y en cualquier lugar que el superior general me quiera enviar, abierto a la disponibilidad global. Eso es admirable. Ya no solamente participando en estas comunidades como voluntarios, hoy nos entendemos en las comunidades internacionales, nos entendemos todos como miembros de pleno derecho dentro de la vida de comunidad y de la misión que en ese lugar se nos encomienda. Sempre perguntando all'Hermano Ángel, nella regola di vita che ha sido pubblicata all'inizio dell'anno, il 2 di janeiro, empieza esattamente dicendo vale la pena ser hermano. È un punto esclamativo. Pensando en la vocación del hermano, ¿no? Pensando qué es la vocación del hermano, preguntaría para ti, ¿hay sentido hoy ser hermano? Gracias, Luis. Es una buena pregunta. Yo diría que frente al hecho de ser hermano, o la vocación del hermano, a mí me parece que responde a un encanto. Yo diría que es como si a o a Manu le preguntasen ¿por qué te casaste con María? No hay palabras para describirlo porque interiormente hay como una especie de encanto hacia esa persona que es la que da sentido a dejar cualquier otra opción para comprometerse a vivir con ella plenamente la vida. A mí me parece que la vida del hermano es también un encanto, ¿no? Un encanto que yo diría que es como lo que también antes mencionaba Manu sobre la vocación del laico. Dios, yo me siento llamado por Dios, pero cuando decimos esto a lo mejor son palabras muy grandes
Y yo diría que la vocación de hermano, y entiendo también que en cierta manera toda vocación, no nace de nosotros, pero nace dentro de nosotros. Yo siento que el hecho de ser hoy yo hermano marista es porque algo nació en mí. Surgía dentro de mi interior como un encanto hacia esa forma de vivir la vida marista. Y también yo creo que tiene sentido hoy ser hermano marista porque en la vida marista uno puede encontrar que los dones que ha recibido como persona sintonizan con los del carisma marista. Yo entiendo que las habilidades y los dones recibidos han encontrado el mejor cauce para poder expresarlos y para poder proyectarme como persona en el mundo y en la historia a través de la vida marista. Y yo diría que también tiene sentido porque uno vive este encanto, uno vive también estas cualidades o ofrece estos dones juntamente con otros compañeros. Tener compañeros en la vida marista es algo que me parece que es muy espontáneo, pero también lo veo como algo muy profundo. O sea, yo creo que cuando nos situamos junto con otros, nace una especie de complicidad en querer vivir y en querer hacer realidad los sueños y las intuiciones de Marcelino Champagnat. Yo creo que con nuestros compañeros hacemos mucho y muy bueno y muchas cosas buenas en favor de la realidad de los niños y de los jóvenes. Por eso yo diría que tiene plenamente sentido, ¿no? Especialmente por eso, ¿no? Porque uno siempre al final vuelve en muchos momentos a reconocer que dentro de uno mismo está naciendo constantemente ese encanto, o se está renovando constantemente ese encanto que dio sentido a la opción de la vida marista. Manu, a través de las conversas que ustedes dos hacen, se percebe que la vocación marista es algo compartido, es algo, cada uno en la su particularidad, pero es algo compartido. ¿Tú piensas que qué consecuencias tendría que tener, por ejemplo, una animación vocacional, ¿no? Visto que ustedes tienen una vocación conjunta, una vocación compartida, ¿cómo tendría que ser esta animación vocacional para que considerase este aspecto? Mira, me ha encantado lo que ha dicho Ángel, primero, de la vocación del hermano. Y es cierto, ¿no? A veces miramos cualquiera de nuestras vocaciones, incluso, bueno, quizás se ve en la vida consagrada muchas veces los jóvenes piensan, claro, es que ser hermano es renunciar a esto y a esto, ¿no? Y sin embargo, lo bonito de la vocación del hermano es el enamoramiento de una experiencia concreta, ¿no? De vivir la disponibilidad, de vivir en comunidad, ¿no? De vivir con un estilo concreto, ¿no? Y de la misma manera, como decía, pues en la vida de la pareja, ¿no? En la vida matrimonial, ¿no? Uno elige a alguien no por una decisión intelectual, ¿no? Sino por algo que siente por dentro y que le hace, pues, enamorarse de esa persona, ¿no? Eso, como decía, a veces no se puede explicar fácilmente, ¿no? Y uno no está permanentemente pensando en qué ha dejado, ¿no? O a qué otras mujeres ha dejado, como diría un amigo mío, ¿no? Sino que se fija en la persona que en un momento determinado le ha cautivado, ¿no? Tú me hacías una pregunta con respecto a la pastoral vocacional, ¿no? Pues yo creo que es muy importante hoy ir desde de los ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Como marista y como gente de iglesia, ¿no? Entre la gente joven, pues hacer propuestas de sentido. O sea, yo creo que eso es lo primero que hoy se me ocurre a mí con respecto en general a la pastoral vocacional, ¿no? O sea, yo creo que hoy la gente, y especialmente la gente joven, necesita, ¿no? Propuestas de sentido para sus vidas, propuestas de plenitud, ¿no? De las posibilidades de vivir de una manera diferente.
Y dentro de eso, pues ir descubriendo, ¿no?, que todas las personas cuando nacemos, pues estamos llamados a algo, a una misión en nuestra vida, ¿no? Y yo creo que decía Ángel también muy bonito, ¿no?, eso de que está dentro de nosotros, ¿no? El tema muchas veces es que hay que saber, hay que descubrir lo que hay dentro de nosotros para sacarlo a la luz. Y yo creo que esa es una de las tareas también importantes de la pastoral vocacional, ¿no? Una pastoral que yo entiendo que tiene que ser hoy, en el siglo XXI, una pastoral de muchos gestos, una pastoral de mucha cercanía, una pastoral sobre todo de mucha escucha a la realidad concreta de los jóvenes, pero también una pastoral propositiva. Es decir, una pastoral que permita que en un momento determinado a los jóvenes de hoy se les planteen caminos que otras personas han elegido antes. Los caminos son para cada uno personal, ¿no? Pero al final hay grandes caminos, ¿no? El camino de la vida consagrada, la vida del hermano, en nuestro caso, o el camino de la vocación laical u otros, ¿no? Yo creo que hay que hacer propuestas. Y sobre todo, yo creo que también hoy es importante que eso lo hagamos conjuntamente, ¿eh? Yo hoy no concibo hacer pastoral vocacional los hermanos por un sitio y los laicos por otro, ¿no? Sino que entiendo que es una pastoral que tenemos que animar y hacer conjuntamente. Y si a mí alguien me pregunta cómo es la vocación del hermano, no le podré responder desde mi experiencia, porque no soy hermano, pero sí desde mi experiencia de conocer y convivir y haber compartido muchos momentos con hermanos que para mí han sido fundamentales en mi vida y además testigos clarísimos del Evangelio y gente que vive su vocación desde la plenitud y la felicidad más absolutas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Y al contrario, yo creo que también cuando alguien se plantea la vocación laical y tiene que dialogar con un hermano, pues haría algo similar. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer conjuntamente, como decía. Y también ese descubrimiento importante de que la vocación diferente a la mía, que al final, bueno, pues son algunos matices, ¿no? Pues cuando uno ve la vocación cristiana y nos vemos hermanos y laicos, bueno, pues yo entiendo que la mayor parte de lo que podríamos decir que es la experiencia vocacional es común a hermanos y laicos, ¿no? Y después se concreta en algunas diferencias, ¿no? Pero yo creo que es también compartir con la gente lo que nos enriquece de la otra vocación, como cuando yo comparto con un hermano, mi vocación laical se ve fortalecida y viceversa, y eso es muy importante. Yo lo asemejo también a la vida de pareja, ¿no? En la medida en que nuestro amor crece, en que nos respetamos mutuamente, en que alentamos que el otro sea más persona, más lo que hay dentro de esa persona, pues personalmente también estoy creciendo, ¿no? Entonces yo creo una experiencia bonita, ¿no?, esta de compartir. Y yo creo que es necesario, o sea, el planteamiento vocacional hoy es muy necesario que lo hagamos con seriedad, con rigor, pero también adaptada evidentemente a los tiempos que tenemos, ¿no? Yo creo que la gente necesita hoy, sobre todo la gente joven con la que, bueno, pues me toca compartir muchas veces, necesita gestos y personas que escuchen y personas que les muestren pues una manera de vivir que merece la pena, ¿no? Gracias, Manu. Yo ahora quería entrar en profundizar un poco tres aspectos, tres dimensiones de la vocación marista. Y quería pedir que ustedes nos hablasen un poco de esas tres dimensiones que son la espiritualidad, la vida compartida y la misión. Empezamos con espiritualidad. Hoy nos deparamos com uma situação muito particular, porque, na verdade, a gente parece que não busca tanto a religião, pero a espiritualidade, sim. Fratello, eu convidaria primeiro o irmão Ángel. Se eu perguntara para ti, não? Que é lo específico? Nós somos cristianos, pero que é lo específico de la espiritualidad marista? La verdad que lo específico de la espiritualidad marista es que
tiene muchas cosas en común con otras muchas espiritualidades. Es decir, que a mí me hace sentirme orgulloso de mi espiritualidad, que está reflejada en Agua de la Roca, en ese hermoso documento tan sencillo, pero al mismo tiempo que recoge también cómo vivir hoy la espiritualidad. Y veo que si yo comparto con un franciscano, aquí tenemos un grupo que se llama Tutti Fratelli, que trabajamos congregaciones de todos de hermanos, y resulta que, o sea, lo grande es que tenemos muchas cosas en común. Entonces, gracias por la pregunta de cuál sería lo específico, ¿no? La verdad es que yo iría a aquello que Marcelino de Champagnat dijo en su testamento espiritual y que me llamó muchísimo la atención. Yo, como tantos otros me parece, ¿no? En nuestra vida estamos siempre intentando o queremos conocer mejor o cómo vivir mejor nuestra espiritualidad. Y resulta que Marcelino de Champagnat, en su testamento espiritual, dice, les invito a que vivan la presencia de Dios, que es el alma de la meditación, de la oración comunitaria y de todas las virtudes. O sea que, en definitiva, aquello que Marcelino, él ha vivido de una manera espontánea y también ha querido transmitir a sus primeros hermanos y dejarnos como característica de la vida marista, de la espiritualidad marista, es vivir en la presencia de Dios. Es decir, que la espiritualidad, el encuentro con Dios se realiza a través de todas las cosas. Se realiza en estos encuentros virtuales que tenemos ahora, se realiza en el compartir en la mesa y yo creo que al mismo tiempo nos está hablando del silencio. A mí me parece que cuando Marcelino de Champagnat dice vivir en la presencia de Dios, hace falta que nos demos tiempos para que el silencio sea lo que ocupe todo nuestro ser, donde podamos sentir que Dios está presente y en Él somos, nos movemos y existimos. Y yo creo que el tomar conciencia de que en la presencia, es decir, en el todo, en las distintas formas que adoptemos en nuestra vida, en las distintas maneras en las que nos relacionemos, ahí está Dios presente. Y percibir esa presencia a mí me parece que es una de las características específicas. Y yo diría que la segunda sería el estilo mariano. La verdad es que yo me siento orgulloso de que a nosotros nos digan cuando vamos a un encuentro, pero es que ustedes transmiten, lo transfieren a través de la piel, que ustedes son maristas, que María justamente inspira su vida. Y a mí me parece que cuando decimos esto estamos diciendo que ponemos ternura, que ponemos compasión, que ponemos también pasión en la vida. Y yo creo que la espiritualidad marista está muy impregnada de esa sensibilidad de María, que nos hace percibir a Dios presente en todo momento y además vivirlo de una manera como muy espontánea, como muy natural, y en todo aquello que nos rodea y con todas las personas con las que nos relacionamos. Es claro que algo muy particular de la espiritualidad marista es la naturaleza del propio nombre, ¿verdad, Manu? Sí. ¿Qué papel, qué rol tiene María en la espiritualidad marista? Bueno, esto es una pregunta de alta densidad. Vamos a ver si soy capaz de... O sea, yo sí siento primero que un poco lo que ha dicho Ángel sobre la espiritualidad me parece muy importante. Para mí, yo creo que quizá por los momentos históricos, ¿no? Pues la espiritualidad ha sido entendido como aquello que se vive al margen de la vida, ¿no? Como momentos, daba la sensación antes que había como momentos sagrados, ¿no? Y momentos profanos, momentos de espiritualidad y momentos mundanos, ¿no? Yo creo que desde Jesús, y tú has hecho alusión a la experiencia de Champagnat,
La espiritualidad cristiana es una espiritualidad, es vivir con el Espíritu de Jesús, ¿no? No es otra cosa. Y eso significa vivir en el día a día, ¿no? Claro, María ahí tiene un papel fundamental para nosotros como maristas, no tanto porque sea una figura, ¿no?, a la que ensalzar o a la que, no sé, adornar, como, bueno, pues muchas veces lo hacemos también desde nuestra propia religiosidad, ¿no?, sino como aquella mujer laica. Yo ahí reivindico el papel de María como laica, ¿no?, una mujer que es madre, que es esposa, que es compañera de José, que es trabajadora, ¿no?, y que en esa vida hace posible la buena noticia de Jesús, ¿no?, en su propia vida. Es capaz de maravillarse por las cosas que Dios ha hecho en su vida, es capaz de estar pendiente de los pequeños detalles, como ir a visitar a su prima Isabel, ¿no?, o el día de la boda de Caná. Es capaz de educar a su hijo, que me imagino que tuvo las mismas dificultades que tenemos los padres de hoy, ¿no?, en un contexto diferente, ¿no?, pero lo mismo, ¿no? Y es capaz también de tener una sensibilidad especial por el sufrimiento y el dolor de su gente, ¿no? Y cómo lo proclama, por ejemplo, en el Magnificat, ¿no?, y cómo acompaña a su hijo hasta el final, ¿no? Entonces, todo lo poco que conocemos de María, porque son, ¿no?, pocas experiencias, pero suficientemente significativas las que aparecen en el Evangelio, yo creo que son inspiradoras para cualquier marista, porque es una manera concreta de seguir a Jesús, una manera concreta de relacionarse con nuestro buen Dios y también con la gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza, más allá de las prácticas que hayamos o sigamos haciendo, ¿no?, que están bien, pero que yo creo que nos sirven más a nosotros que a la misma María o al mismo Dios, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ser capaces de encarnar en nuestra vida concreta el modo de vivir de María como seguidora de Jesús. Yo al final me iría ahí, ¿no?, a lo genuino de María, como la que cumple la voluntad de Dios, ¿no? Bien, tendríamos tendría una lista de preguntas sobre la espiritualidad, pero tenemos básicamente 10 minutos y gostaríamos todavía de hablar un poco de comunidad, también de misión, y al final dejar al menos 10 minutos para responder las varias preguntas que tenemos. Actualmente somos 116 participantes de todo el mundo y la gente está haciendo preguntas. Yo quería preguntar al hermano Ángel, pedir que nos ajude um pouco a entender, sobretudo, no documento del ser marista laico, há uma frase que diz: "La fuerza del espíritu de familia congrega a los maristas", entrando en este tema de la comunidad, de la vida compartida. ¿Cuáles son los desafíos de la vida de comunidad? ¿Cómo tú te sientes en tu comunidad? ¿Qué es vivir en comunidad? Sí. No sé si estamos en vivo ahí. Hola, sí. Bueno, la pregunta me parece que toca también al alma de lo que significa ser marista. Y esto creo que tanto nos afecta a hermanos como a laicos. O sea, una de las expresiones claras del marista es el vivir con otros, caminar con otros y sentirse enviado con otras personas, ¿no? Y esto a veces lo hacemos solamente en comunidades de hermanos y también a veces lo hacemos comunidades mixtas, en que a Dios gracias hay muchas y muy bonitas expresiones de vida marista compartida, hermanos y laicos. Yo sí que matizaría como, basando en los desafíos, habría mucho que hablar sobre el sentido que tiene la vida marista, pero quizá uno de los desafíos, o algunos de los desafíos, yo hablaría de la intencionalidad.
Es decir, uno de los desafíos de la vida marista, hoy cuando todos somos como, nos gusta nuestra independencia, nos gusta nuestra propia manera de vivir y de organizarnos nuestro tiempo, pero si le agregamos a eso la palabra intencionalidad, es decir, yo, además de querer vivir mi vida, quiero vivirla juntamente con otras personas. Quiero compartir mi fe con otras personas. Y además quiero vivirlo y hacerlo al estilo de las comunidades maristas, con las características que la adornan, ¿no? De la fraternidad, de la sencillez. Pero a mí me parece que una palabra clave es querer. O sea, yo quiero, yo tengo intención. Es para mí mi deseo el vivir mi vida, no solamente para mí mismo, sino también vivirla con los demás, compartir mi fe con nosotros, llevar adelante un proyecto juntos. Yo quiero, a mí me interesa, eso me gusta. Yo por eso hablaría de la palabra intencionalidad. Y de la otra palabra que hablaría, aparte de estas muchas que a lo mejor incorporamos dentro del ámbito de la vida de la comunidad, sería el tema de la interculturalidad. Me ha tocado y he tenido la gracia y el privilegio de poder estar participando en el proyecto y la iniciativa Lavalá 200 sobre comunidades internacionales, más bien de comunidades interculturales. O sea, yo creo que cuando hablamos de comunidades interculturales, no solamente se refiere a que vivimos personas de diferentes países o diferentes nacionalidades. En España, en Paraguay, en Argentina, o sea, en muchos lugares del mundo tenemos la experiencia de que nuestras comunidades son interculturales. E intercultural quiere decir que es una invitación y una llamada a vivir de una manera muy profunda y seria lo que significa la fraternidad. Porque te rompe el esquema de lo que es el vivir con aquellos que comparten tus mismos gustos, tu misma visión del mundo. Y cuando tienes el desafío de vivir con alguien que piensa de forma distinta, tienes el regalo de poder abrir tu mente a entender y a aceptar otras formas de ser y otras formas de vivir en comunidad y también otras formas de responder a determinadas o inquietudes o determinadas situaciones o también en determinadas tareas o misión que tenemos que llevar adelante. Por eso que a mí me parece que lo que dice el capítulo de ser constructores de puentes, de salir al encuentro de los otros, se refleja muy bien en esta apertura de mente que supone al mismo tiempo una apertura de corazón para vivir con nosotros. Y en esto creo que podría, no sé, ser como un elemento que para mí tiene hoy sentido dentro de la vida de comunidad. A Manu, una pregunta un poco ingenua, pero hermanos y laicos viven juntos? Bueno, ingenua o no tanto, ¿no? Bueno, yo, por conectar también un poco con la experiencia que ha ido contando Ángel, o sea, yo siento, también ha sido un descubrimiento que durante toda mi vida y sobre todo la experiencia en grupo, pues me ha llevado a la convicción de que el cristiano vive en comunidad, ¿no? Si no, le falta ahí como una pata del taburete o de la mesa, ¿no? Y claro, hay muchas maneras, muchas formas de expresar esa experiencia comunitaria, ¿no? Yo sí siento que tiene que haber como algunos elementos básicos, ¿no? El compartir la vida, el compartir lo celebrativo, ¿no? La experiencia de fe, ¿no? La misión, el servicio a los demás, ¿no? Pero tú me has preguntado en concreto por la relación, la posibilidad de vivir hermanos y laicos, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que podemos constatar en la actualidad y ya desde hace tiempo es que ha habido experiencias, ¿no?, en las que hermanos y laicos han vivido juntos, ¿no? Han vivido juntos, han hecho parte de una comunidad, ¿no?
Yo tengo la experiencia de haberlo vivido en Bolivia con la comunidad de Comarapa en 2 momentos, una viviendo bajo el mismo techo con los hermanos y con algún otro laico, y después en otro momento sin compartir el mismo techo, pero sí en la misma comunidad con mi esposa, ¿no? Y yo creo que esas experiencias son reales y han merecido la pena. Y en la actualidad podemos descubrir cómo hay experiencias en el instituto donde hermanos y laicos forman parte de la misma comunidad, ¿no? A veces, o sea, con modalidades distintas, ¿no? Con modalidades viviendo bajo el mismo techo o las familias en sus casas y los hermanos en la suya y teniendo momentos intensos durante la semana en donde comparten. Y las experiencias que está contando ahora Ángel, ¿no? De las comunidades La Bala 200, donde esa experiencia está siendo realidad. Evidentemente es algo quizá, bueno, pues que no es sencillo de ver desde fuera, que a veces produce resistencia, pero cuando se acerca uno a alguna de estas comunidades y a alguna de estas experiencias, descubre que hay mucho del sueño de Jesús, ¿no? Del principio, de los orígenes, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Yo creo que en este contexto en el que vivimos, pues también tenemos el riesgo de mirar siempre aquello que nos sale bien, ¿eh? Y sin embargo, me parece que en todas estas experiencias hay muchas cosas muy positivas, muchas experiencias positivas. Basta que vayamos a cualquiera de nuestras familias, a cualquiera de nuestras comunidades solamente de hermanos y no todo es color de rosa. Es la realidad de la vida donde ponemos el esfuerzo, ponemos la intención, como decía Ángel, de soñar y hacer posible otro tipo de relaciones y otro tipo de encuentros, ¿no? Y yo creo que sí es posible, ¿eh? No para que se reproduzca en todos los sitios del mundo, ni para que todo el mundo lo tenga que vivir, sino para que se pueda poner en práctica con personas que realmente pues sientan esa llamada, ¿no? Yo creo que, bueno, pues una manera diferente, ¿no? de hacer posible ese sueño que decíamos al principio, ¿no? De un futuro de comunión, ¿eh? De maristas plenamente comprometidos, pues esa es una expresión más, ¿no? No podríamos dejar fuera sin hablar sobre la misión, que hace parte de la naturaleza del marista. Entonces, al hermano Ángel, ¿cómo un marista se pone delante de un compromiso misionario, un compromiso con la misión cristiana, la misión, el carisma de Champagnat? Es una pregunta muy amplia, pero yo creo que brevemente si nos podría ayudar un poco. Bien, a mí me parece que algo claro de la misión marista son los destinatarios, es decir, aquellos que son el centro de la misión del marista son los niños y los jóvenes. Esto no estamos hablando de exclusión, sino estamos hablando de a quién privilegiamos en nuestra misión marista. Y también, para ser breves, yo diría que una de las cosas esenciales, me parece a mí, en la misión marista hoy es el compromiso por la transformación de la vida y de los jóvenes y de las circunstancias que les crean marginación y les hieren en su vulnerabilidad. A mí me parece que esa palabra transformación, que lo podemos hacer perfectamente y en el ámbito escolar y educativo, me parece que estamos creando como formalmente unas condiciones para esa transformación y al mismo tiempo me parece que estamos invitados de una manera clara a un compromiso directo en cambiar las condiciones y las circunstancias que a ellos les hacen sentirse excluidos. Y la exclusión no solamente es una cuestión geográfica, es también una cuestión existencial. Es decir, transformar las circunstancias que superen y hagan superar la marginación, la vulnerabilidad, sean en situaciones de circunstancias geográficas como existenciales.
Me encanta que, por ejemplo, a nivel, y voy a decir una expresión que es concreta hoy de cómo se vive el carisma y la misión marista en favor de los jóvenes, pienso en la comunidad de Siracusa, de la Bala 200. Allí están atendiendo a menores no acompañados. Qué bonito ha sido, y en esto quiero subrayar, el hecho de la creatividad. Hoy también estamos invitados a ser creativos en la forma de ejercer ese servicio de transformación de la realidad y de las circunstancias de marginación de los jóvenes. Voy. Bueno, yo incidiría en algunas de las ideas que nos ha compartido Ángel. O sea, yo creo que la misión cristiana pues, es transformar el mundo en el que estamos, ¿no? Es construir el reino de Jesús, ¿no? Y Champagnat tiene esa intuición, ¿no? en el contacto con los niños y los jóvenes, bueno, pues desatendidos en todos los sentidos, ¿no? Desatendidos en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo religioso, ¿no? Pues da una respuesta muy concreta y nosotros creo que tenemos que seguir dándola pues en estos tiempos también, ¿no? También quizás pues dándonos cuenta de que una plataforma excelente, magnífica, es la escuela. Creo que eso es innegable y es donde, bueno, pues muchos hemos conocido lo marista y donde seguimos trabajando y es un sitio privilegiado para el encuentro con los niños y los jóvenes. Y también pues nuevas realidades que a lo mejor no son la educación formal, ¿no? A mí me ronda últimamente pues esta idea, ¿no? de la invitación que nos hacía Marcelino de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? Y lo primero parece que lo tenemos muy claro, ¿no? Creo, o por lo menos lo decimos mucho, ¿no? Pero en el tema de la ciudadanía me parece que hoy tenemos grandes retos, ¿no? Grandes retos de transformación y ahí tenemos que estar los maristas. Y además yo creo que ahí yo vislumbro también como nuevas presencias, ¿no? También con este nuevo rostro laical, ¿eh? Del carisma, que también es un rostro femenino, ¿eh? Y yo creo que en el laicado mayoritariamente femenino, y donde, bueno, pues tenemos la oportunidad de estar presentes en muchas realidades donde antes quizás no estábamos, ¿no? Ángel decía la experiencia de los menores que llegan a las costas europeas, por ejemplo, ¿no? Y vienen solos, sin sus familias, ¿no? Vienen sin ser acompañados al menos por adultos, ¿no? Y nos encontramos con muchas realidades donde pues gente de distintas profesiones está haciendo pues misión y misión marista, ¿no? Atendiendo y acompañando a gente y sobre todo a niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y marginación. Esta mañana, concretamente, pues hablando con un buen amigo, me contaba cómo pues hay nuevas experiencias también de abrir, ¿no? Pues nuevos campos de misión, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes que cuando llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, de estar en experiencias de pisos de acogida, pues de pronto se encuentran con que la administración pública ya no los sostiene. Y cómo atenderlos y cómo acompañarlos, ¿no? Pues ahí también estamos los maristas, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras realidades que son necesarias. Y aquellas que todavía a lo mejor no tenemos todavía una mirada suficientemente amplia para descubrirlo, ¿no? Yo creo que tenemos grandes retos en este sentido como maristas en misión. Tendríamos todavía muchos temas para tratar. Yo creo que esto es una primera oportunidad. Certamente vamos a repetir. Se los hermanos y los laicos maristas estão disponíveis para conversar. Eu creio que este tempo de pandemia nos ha ensinado que podemos compartilhar a caminhada que fazemos, também estando lejos. Não é o ideal, mas é um instrumento que temos que nunca antes havíamos usado. Algumas perguntas na linha da vocação. Por exemplo, isto poderíamos perguntar poderia ser Manu, que poderia nos ajudar com esta pergunta. Isto é de um hermano de Espanha que pergunta:
¿cuál sería la autoridad que acepta la vocación? ¿Y cuál es el compromiso que se asume? Yo creo que estoy hablando de vocación del laico. Ahí la pregunta de Juan Miguel, que haya ido a, a una pregunta de calado. Bueno, es cierto, ¿no? O sea que en la actualidad, pues, o sea, yo creo que sí hay una conciencia cada vez mayor de que la vocación, como decía al principio, la vocación laical es una vocación, bueno, pues reconocida en la Iglesia y que, bueno, pues desde el Concilio Vaticano II se tiene como mucha mayor conciencia de esta vocación a la que estamos llamados por la inmensa mayoría de bautizados de la Iglesia, ¿no? Pero sí es cierto que en lo marista, bueno, pues hablamos de vocación del laico marista, ¿no? Y bueno, pues es cierto que al final nos damos, pues en la Iglesia se ha ido dando a lo largo de la historia, pues algunas estructuras, alguna dimensión más institucional, ¿no? Y en la actualidad, bueno, pues de momento no existe, ¿no? No existe a nivel laical, sí existe en cuanto a la vida del hermano. ¿Quién tiene que decir o quién tiene que validar esto? Bueno, pues tendremos que ir descubriéndolo entre todos, ¿no? No creo que tenga que ser, no sé quién tiene la autoridad, yo creo que al final la autoridad, esto viene de Dios, ¿no? Y después nos tendremos que poner de acuerdo entre todos, ¿no? Y que alguien pues reconozca esto desde una perspectiva más institucional o más de autoridad, bueno, pues habrá que ir viendo cómo, ¿no? No sé si tiene que ser Instituto de los Hermanos Maristas o tiene que ser, pues, un grupo de laicos que empiecen a caminar y a darse una estructura y que sea reconocida, pues, en su diócesis de origen o a nivel internacional, en la Santa Sede o el Vaticano, ¿no? En esto yo creo que nos queda todavía un camino por hacer, que pronto además se iniciará un proceso de reflexión en este tema importante y bonito, ¿no? Y que, bueno, pues entroncará o irá unido a todo este recorrido que en los últimos años se ha ido haciendo de acompañamiento de la vocación laical y de discernimiento, ¿no? No sé quién es la autoridad, Juan Miguel, pero llegará, tendremos que ir descubriendo también esa dimensión, ¿no? Yo recuerdo ahora mismo quizás la anécdota, ¿no? de la propia historia de Champañé y los inicios, ¿no? Al menos con los hermanos, ¿no? Cómo iba de un sitio para otro, ¿no? Iba a París, iban cartas para Roma, ¿no? Y al final Champañá se muere y todavía no está reconocido el instituto como tal, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel eclesial pues tendría que tener como una cierta validación, ¿no? Preguntan, es un anónimo, pregunta cómo se puede acceder a la formación que se ofrece desde el instituto, sea para hermanos que para laicos. Sí. El camino que creo que es el más simple es a través de los responsables locales. Yo creo que, a Dios gracias, tenemos una extensión muy grande en el mundo, 79, 80 países, y la forma de acceder, por un lado, está a través de lo que ofrece la comunidad local, si uno está cerca de esa comunidad local, y sino también a través de los agentes pastorales que están en cada provincia, ¿no? O en cada unidad administrativa. Y yo diría que también hoy la formación pasa mucho por el acercamiento a estos espacios, como por ejemplo el que tenemos hoy, pero también aquellos que ofrecen los medios de comunicación social. A mí me parece que hay una formación, yo diría que muy viva, y yo diría que muy experiencial a través de la página web del instituto, ¿no? No es una formación sistemática, pero es una formación que te sitúa en el hoy de la vida marista y también yo creo que impulsa el cómo podemos llevar adelante la vida y misión marista y tú ser cada día más marista. O sea que yo creo que bueno, estos serían los dos caminos que yo creo que podríamos encontrar para formarnos hoy como maristas. Cláudia de Chile, de la comunidad de Oasis, pregunta: ¿cómo podemos vivir la vocación laical en nuestra vida cotidiana sin
que al institucionalizarse se pierda esa esencia que nos hace hoy vivir como las primeras comunidades cristianas? Bueno, yo siento en esta pregunta algo que yo mismo me cuestiono, ¿no? A veces, cuando se institucionaliza algo, parece como que se pierde la vida, ¿no? Y precisamente eso es lo que no se debe perder, ¿no? O sea, yo siento que lo importante de todo lo que ahora mismo está bullendo en el instituto, entre los maristas de Champañá, es tanta vida como ha ido brotando, naciendo y creciendo, ¿no? Claro, eso, bueno, pues a veces hay personas que sienten también pues la necesidad de encauzar alguna, bueno, a través de algún tipo de estructura, institucionalización de la vocación laical, ¿no? Yo creo que lo importante en esto y lo que nunca debemos perder es ayudarnos a hacer procesos, a hacer caminos, a hacer itinerarios en los que podamos descubrir personalmente cómo vivir como seguidores de Jesús, cómo vivir como maristas, ¿no? Cómo vivir la experiencia de la espiritualidad que hablábamos antes, o la experiencia de la vida compartida, o la experiencia de la misión. Cuando todo eso lo ponemos encima de la mesa y lo vivimos y lo compartimos con otros, pues yo creo que no se pierde la esencia. Si perdemos eso y solamente nos quedamos en la estructura, en los nombres, en las etiquetas o en apuntarnos a algo que aparezca como novedoso, pero que no tenga vida detrás, pues entonces sí se perdería la esencia. Por esa razón lo importante es la invitación a hacer procesos, eso es lo más importante, ¿eh? Hacer caminos acompañados con otros, ¿eh? Y a ir descubriendo día a día aquello que Dios nos va pidiendo. Es un crecimiento vocacional, esto no se acaba creo que en ningún momento de la vida, ¿no? Eso es lo más importante, ¿sí? Eso es lo más importante, y seguir alimentando todo eso. Manu, nella stessa linea, pregunta Víctor di Granada, pregunta se non hai un miedo che il processo vocacional, quando si burocratizza demasiado, al final se cristaliza algo que fluye. Sí. Bueno, pues yo a Víctor le respondería un poco la misma línea, ¿no? O sea, que lo importante no es que se institucionalice nada, ¿eh? Eso es un paso más en el camino, pero lo importante de todo es el camino. Lo más importante es el camino que se hace antes, ¿no? Si eso no se cuida, lo otro no tiene sentido. Y una posible institucionalización, una posible estructura asociativa, solamente, entiendo yo, tendría sentido si se ha cuidado mucho todo el camino previo. No solamente el camino previo, sino el camino que viene después, ¿no? El camino que cuando alguien pues asume un compromiso, una cierta vinculación, pues permanece nutriendo, alimentando, ayudándose de otras personas, poniéndose delante de Dios, ¿no? En momentos de silencio, de oración, de ir percibiendo su presencia, y yo creo que eso es importantísimo. Siempre, ese miedo siempre existe, ¿no? Además lo sabemos en la historia, a veces hay estructuras que han ahogado la vida. Yo espero que eso no sea así en ningún momento con nosotros, ¿no? Que siempre fluya la vida. Las estructuras tienen que ayudar a la vida, no al contrario. Si no ayudan a la vida, mejor derribarla. Pues ahora una pregunta para Ángel, que está delante de la formación también de las comunidades internacionales para un nuevo comienzo. Preguntan desde Brasil, Luciano de Oliveira, ¿cómo el Instituto Marista está vislumbrando el futuro de las comunidades internacionales que incluye hermanos y laicos? La verdad que ha sido una apuesta del Instituto. Nació fruto de un discernimiento de todos los provinciales en la Conferencia General del 2013 y estamos aprendiendo. O sea, realmente esta experiencia es muy nueva
Quienes de fuera, y por ejemplo estamos hablando de autoridades a nivel de vida religiosa internacional, como Cristo Rey Paredes, como los Verbitas, como los misioneros del Espíritu Santo, o sea, nos están diciendo, esto es algo único, esto es algo de futuro. Pero realmente estamos teniendo a veces dificultades y no sabemos cómo encajar algunos de los grandes desafíos que se presentan, pero no obstante, o sea, queremos aprender de esta iniciativa, la Bala 200, Comunidades Internacionales, como una escuela para vivir la vida marista del futuro. El Consejo General ha dicho que quiere seguir impulsando esta iniciativa, acompañándola y apoyándola. Este es el 5º año que hemos hecho ya la experiencia de formación, ha sido online, y nos encontramos que sigue habiendo, cuando escuchan hablar de esta iniciativa, sigue habiendo personas que dicen, yo también me gustaría vivir y hacer, no una experiencia, sino también vivir en un momento determinado mi vida marista con ese estilo de comunidad, donde hermanos y laicos, comunidades interculturales, viven todos ellos como miembros de una comunidad marista y no de una comunidad religiosa marista. Esto me parece que tiene futuro. Ciertamente que cuando algo nace es frágil. Desde el Consejo y desde el equipo de formación estamos intentando apoyarlo y apoyar especialmente y acompañar a todas las personas, pero también nos encontramos con desafíos que nos invitan constantemente a un aprendizaje y también a una invitación constante a que recibamos respuesta y acogida y apoyo de las distintas unidades administrativas del Instituto. Ahora para Manu, desde María, Faro de Esperanza, pregunta ¿cómo potenciar la labor del animador laical marista? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto es una realidad, ¿no?, que en bastantes provincias se está apoyando cada vez más, ¿no?, desde las estructuras de animación y gobierno, fundamentalmente, ¿no? Y no en todas las provincias se llevan el mismo ritmo, evidentemente, pero yo creo que sí es necesario que seamos los mismos laicos los que vayamos demandándonos este tipo de formación, ¿no?, y este tipo de tareas, cómo capacitarnos también para ser animadores de otros laicos, ¿no? Desde el Instituto, pues el Secretariado de Laico Internacional ya hace varios años pues organizó un programa de formación de líderes para la animación laical. Y de hecho, bastantes de los que participaron en ese encuentro de formación asumieron en poco tiempo el rol de liderazgo en sus respectivas provincias. Creo que lo comentaba durante el diálogo que hemos tenido. Para el año 2021, en concreto para noviembre aproximadamente, pues tendremos un segundo programa de formación de líderes laicales. Y entonces la idea sería que de cada una de las unidades administrativas del Instituto vinieran algunas personas a participar en esa formación, de manera que fuera también una ayuda para replicarla en las propias unidades administrativas, ¿no? Porque aquí mucho de lo que podemos hacer tiene que ser en cascada, ¿no? También es cierto que en las distintas regiones del Instituto, ya cuando hablamos de regiones, ¿no?, pues varias provincias que pertenecen a un mismo contexto geográfico, se están haciendo experiencias también formativas en esta línea. Entonces, bueno, pues animar a que eso sea así. Y cuando no se tenga, pues yo siempre invito a que ese sea intenso, y que se solicite y que haya gente que pueda poner en marcha estos programas. Y lo bueno también ahora mismo es que existen las estructuras en bastantes provincias y a nivel de instituto para solicitar también ayuda en este sentido, ¿no? Aquí, bueno, pues el secretario laico Raúl Amaya en Chile, o Agnes Reyes en Filipinas, o yo mismo aquí en la zona de Europa, pues
podéis entrar en contacto con nosotros para animar este tipo de procesos y después con los distintos equipos regionales que hay, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más significativa como hermano marista? Wow. Si dices una, excluimos otras, ¿no? Yo diría que para mí me parece que la de comunidad es la que quizá encerraría y englobaría otras experiencias significativas y trascendentes dentro de la vida marista. Vivir como hermano, o mi vocación como hermano marista con otras personas, y cuando hablo con otras personas también incluyo la posibilidad de vivirlo con laicos, para mí es la experiencia que nos está poniendo más en contacto con lo propio y original marista, aquella que fue la intención de Marcelino. Vivir junto a otras personas, querer a esas personas, aceptar a ellas como son para animar una determinada misión y crecer juntos en la fe, a mí me parece que es lo que yo resumiría como lo más significativo de la vida marista. Entonces, Sol, ¿de dónde es Sol? Sol Zacarías. ¿Cómo fomentar entre el personal que labora en el instituto la espiritualidad? Es una pregunta que creo que, bueno, fácil de contestar no es, desde luego, pero sí es cierto que yo creo que en la gran mayoría de unidades administrativas hay una intención y un deseo importante de que todas las personas que de alguna forma trabajan o colaboran, ¿no?, con la misión marista, pues lo vivan desde una espiritualidad concreta, ¿no?, que antes hacíamos referencia y nos extendimos un poco en cómo entendíamos la espiritualidad marista, ¿no? Creo que ahora mismo hay multitud de programas donde se invita a educarnos en la interioridad, en la contemplación, en el silencio, en el descubrir también, pues, qué es la espiritualidad apostólica marista, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas iniciativas en ese sentido, ¿no? No todo el mundo las acoge de la misma manera, pero sí es cierto, yo creo que antes daba Luis en la tecla con la pregunta, ¿no? Yo creo que la gente en nuestro mundo de hoy tiene sed de espiritualidad, ¿no? No sé si sed de religión, pero sed de espiritualidad sí. Y bueno, pues yo creo que son apuestas que tenemos que hacer también desde los equipos de animación del instituto, desde los equipos de animación de cada una de las provincias, desde cada una de las realidades locales. Si no fomentamos esto, pues evidentemente la savia que tiene que ir por dentro de lo que sería nuestra misión, pues se va secando, ¿no? Entonces, bueno, pues existen estos programas, existen estas iniciativas y por ahí tendremos que seguir. Di Pintana, Chile, Marcelo pregunta algunas que literalmente pregunta 3 propósitos que guíen nuestra vida marista como marista en este momento. Al menos, ¿qué líneas tú piensas que nosotros como maristas podríamos nos orientar? Algo así. Bien, es cierto que la pandemia y el virus ha venido a quedarse con nosotros. Entonces, una de las cosas que me parece que tenemos que como esenciales es aprender a convivir con este virus. Y una de las cosas que supone esta convivencia es que si se crean distancias o las distancias no se pueden acortar porque no nos podemos acercar a las personas en las formas habituales que teníamos, ser suficientemente creativos en encontrar nuevas formas de acercarnos a los demás. La primera cosa sería esa, ¿no? La segunda cosa, saber descubrir la riqueza y la oportunidad que está detrás de esta situación. A mí me ha encantado la cantidad de excelentes y positivos y entusiastas mensajes que han ido apareciendo a partir de lo que nos estaba pasando en el mundo.
A mí me parece que como el participar desde lo que nosotros podemos aportar en esa corriente de nuevos mensajes, de nuevas formas de ver, de nuevas formas de situarnos. Y después me parece que también luchar en contra de luchar. No se trata de una forma directa, pero sí como ser muy consciente de que no podemos permitir que, por ejemplo, se desprecie la vida. Se ha despreciado la vida de los ancianos, se ha despreciado la vida de aquellos que tienen menos posibilidades. No podemos entrar en ese juego y tenemos que ser como muy críticos y también aportar nuestro granito de arena cuando hay corrientes, ¿no? Y a veces muy fuertes, en que minimizan situaciones que van en contra de la dignidad y los derechos de la persona, y especialmente de los enfermos o de los que padecen más directamente las consecuencias. Ok, hay otras preguntas, pero voy a hacer la última. La última es de Leo Mendonça, del Movimiento Champagnat. Yo lo quería hacer para los dos y con esto terminamos. Lo siento por las otras preguntas, pero más o menos estamos dentro de estos temas. Entonces, Leo pregunta, ¿cuál será el papel del laico marista en el instituto? Y con esto podríamos concluir diciendo de la parte sea de Manu que de el hermano Ángel, un poco de desafíos para el futuro de la vida marista, ¿no? Entonces, primero empezamos con Manu. Manu, ¿cuál será el papel del laico marista en el futuro? Bueno, yo creo que el futuro se está viendo ya en el presente, ¿no? O sea, que no hay que irse a dentro de mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en la actualidad ya hay una presencia laical muy importante en todas las realidades donde el Instituto de Maristas se hace presente y bueno, pues yo cada vez siento más que es una experiencia compartida, compartida con los hermanos. Experiencia compartida en todas las dimensiones de lo que es nuestro carisma, ¿no? Antes hemos hablado del tema de la espiritualidad, pues ahí estamos presentes y animando procesos relacionados con la espiritualidad. Estamos presentes animando experiencias de vida compartida y de fraternidad, y muchos perteneciendo a distintas comunidades laicales o fraternidades del movimiento de Champagnat, por ejemplo, ¿no? Y también en la misión, ¿no? En la misión desde lo que es la tarea más sencilla, ¿no? que nos podamos imaginar hasta las tareas de liderazgo. En la actualidad, pues compartimos muchos laicos todo tipo de responsabilidades con los hermanos. Entonces, yo siento que no es tanto mirar el futuro como qué papel vamos a tener, ¿no? Sino mirar el presente, qué papel estamos teniendo ya los laicos en ese sentido, ¿no? No sé si contesto bien a la pregunta, pero yo lo siento así, desde luego, ¿no? Sí, gracias, Manu. Bueno, la verdad que me gustaría que hubiésemos podido estar juntos acá, sí, o paseando, o estando mano a mano, sentados para poder transmitir lo que queremos sobre la vida marista, ¿no? No ha sido posible, pero de todas maneras, simplemente para mencionar, ¿no? Y con eso doy apoyo a aquello que estabas mencionando sobre cuál es el futuro del laico marista. Para mí, juntamente con lo que has dicho, a mí me parece que el futuro del laico es el de plena ciudadanía dentro de la vida marista. No hay... Ser familia global nos habla de que no hay diferencias en niveles, sino que todos participamos de una misma invitación y todos somos enviados por el mismo Jesús. Y la segunda cosa es que seamos cómplices, como dice el padre José Cristo Rey Paredes, seamos cómplices del Espíritu. Yo creo que el futuro de los laicos en la vida marista no es ser cómplices solo de los hermanos,
cómplices en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De llevar adelante la misión marista, sino ser cómplices del Espíritu. El Espíritu que está presente en todo, el Espíritu que ha regalado la vocación laical y ha hecho de la vocación del laico un auténtico regalo oportuno a la vida marista, y ser cómplices de ese Espíritu en esa transformación que queremos de nuestro mundo y especialmente de los más vulnerables y de los más marginados.